segundo bloque de Una Tarde Cualquiera viernes y les dije que teníamos grandes invitadas porque está con nosotros Cristina Álvarez Rodríguez, ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, y la historiadora Laura Macek, del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón. ¿Cómo les va? Bienvenidas, gracias por venir. Gracias por invitarnos, gracias. ¿No tenés un poco de calor con el saco? Tenía frío afuera y ahora tengo un poco de calor. No sé, por ahí en la pausa lo sacamos. No, bueno, ¿quién te dice? El clima lo amerita igual. ¿Viste? Es así, entramos con frío. Bueno, muchísimas gracias por venir en una fecha tan importante. Recién en el primer bloque estábamos hablando, mañana 17 de octubre. Vamos a estar hablando acá con los jóvenes, con estudiantes, de todos estos temas. Realmente, yo no sé si ustedes saben bien, algunos lo sabrán, otros no. Huiza va a estar ahí ayudando a que todos puedan hablar y no desorganizarnos de lo que es el 17 de octubre. Así que si lo saben, me alegro, porque va a haber ahora un tape para los que no lo saben. Miren. Ja. Sí. Ahí estamos. Pasaron ya 70 años, después vamos a estar hablando también un poco de la historia, ¿no? En estos 70 años del peronismo, pero sin embargo uno sigue viendo estas imágenes y te sigue dando una cosa en el estómago, un escalofrío. Contemos igual un poco brevemente para aquellos que no saben qué pasó en la plaza ese día, en 17 de octubre de 1945. Me toca, ¿no? Yo lo contaría, pero viste que lo mío va a ser muy breve. El 17 de octubre del 45 es la primera movilización masiva de los trabajadores a Plaza de Mayo para reclamar, en este caso concreto, la liberación de Juan Perón, que había estado detenido. ¿De dónde viene esto? La antesala de este 17 de octubre. Juan Domingo Perón es parte de un gobierno que asume en el 43 con un golpe de Estado, que se llamó Revolución del 43. No es un grupo homogéneo dentro de toda la oficialidad que asume ese gobierno y no estaba muy claro de cómo iban a encarar determinados temas, entre eso este crecimiento en el mundo del trabajo y este espacio a los trabajadores en las cuestiones de participaciones de gobierno, por ejemplo. Sí. Perón empieza a darle ese lugar a los trabajadores, ¿no? Sí. Le dan la Secretaría de Previsión y desde ahí construye todo. Desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, pero además es desde la Secretaría de Trabajo y Previsión es el contacto fundamental con el movimiento obrero. Ahí lo empiezan a querer, digamos. Y después de 120 decretos leyes a favor de los trabajadores, entre eso aguinaldo, vacaciones pagas, que se paguen los feriados, que se limite la jornada laboral de mujeres y niños, el estatuto del peón rural, que es la primera vez que se reglamenta el trabajo rural. O sea, a partir de todas esas, es el vínculo con fuerte con el movimiento obrero. Ahora vamos a abrir a que todos te empiecen a preguntar, ¿no? Pero pocos meses después asume su primera presidencia. Después del 45. Por eso. Pero para el 44, Perón, además de ser secretario de Trabajo y Previsión, es vicepresidente de la Nación y es ministro de Guerra. O sea que es un hombre poderoso que está apoyado además en un nuevo sector, un nuevo grupo social que no tenía espacio. Eso es lo que genera la tensión que deriva. Primero se le pide la renuncia a Perón. Perón renuncia a los 3 cargos y luego es detenido. Cuando es detenido es donde se empieza a movilizar los trabajadores. Para esa época, para esa época ya conocía a Evita, ya estaba, la conoce mientras era vicepresidente. Un año antes, ¿no? ¿La conoció? La conoce antes porque Evita además es una representante de los trabajadores de teatro, de radioteatro. Ella crea el sindicato, ¿no? Es una de las creadoras del sindicato, es presidenta en el 44, es presidenta de ese sindicato que es el ARA, la Asociación Radial Argentina. Así que
por ahí esa cuestión de que se conocieron en el Luna Park. Y ay, no me la saques porque a mí me encanta sobrina eso, La sobrina nieta tiene que conocer la posta. No me saques lo del terremoto de San Juan, porque a mí esa historia, cuando se conoció, me encanta. No me digas que no. O sea, es mágica. Las historias de amor, y más como la que fueron de Evita y Perón, que fue así tan fuerte, que los unió para siempre hasta la muerte de ella, son mágicas y muchas veces únicas. Pero la verdad es que se conocían un poquito antes y el día del Luna Park ya se sentaron juntos porque se querían sentar juntos, lo habían acordado antes. Ah, lo pidieron. Lo habían acordado antes, pero lo importante es que Evita era secretaria general de un sindicato. Esto no es tan conocido, a veces se la conoce más como la mujer de Perón, la primera dama, y después la compañera Evita, la que logró la participación masiva de las mujeres en política, la que logró un montón de cosas que, bueno, que todos recordamos, pero ella fue secretaria general de este sindicato. Y bueno, y después con la unión con Perón, con ese terremoto, que es donde se conocen originalmente, pues se conocen porque ella va con otras damitas jóvenes de la época, de la radio, el teatro, no había televisión en esa época, ni había ningún medio de conectividad como tenemos hoy, ni de blogs, ni de internet, ni de nada. Se conocen y van hacia a pedirle a Perón que los ayude, porque ellos creen que si estas damitas jóvenes salían a la calle con unas alcancías a pedir fondos para el terremoto de San Juan y la reconstrucción, la gente viendo caritas famosas iban a poner. Y bueno, y así Perón les dice que sí, que lo hagan. Y un mes antes casi se conocen y después en el Luna Park ya programado se sientan juntos y no se separan más. Ahora, viendo las imágenes, ¿no? Que son, uno ya las conoce y si no, creo que también en YouTube y Canal Encuentro las pasan bastante también. ¿Cuánta gente fue ese día a la plaza? ¿Cuánta gente se calcula? No hay hay plaza llena. Hay plaza llena, no hay cifra exacta porque cuando detienen a Perón, la CGT, que todavía no, la Central de Trabajadores no tiene la magnitud que tiene después con Perón en el gobierno, pero sí es fuerte y convoca a un paro, pero lo convoca para el 18 de octubre. Claro. El tema es que los trabajadores empiezan a movilizar solos en la madrugada del 17. Entonces van llegando a la plaza. Después hay algunos más organizados, menos organizados. ¿Cuántos de esos, Cristina, cuántos de esos por ahí era la primera vez que pisaban la Plaza de Mayo en porcentaje? No, ¿cuántos de esos era la primera vez que salían en una columna juntos a pelear por la recuperación del líder? Y hacerlo en paz. Dijiste bien, a pedir, no a pelear. Claro. Vos sabés que es interesante, por ejemplo, cuando cuentan las crónicas de la época, que dice que salieron de Berisso, de Ensenada, de La Plata, los trabajadores de los frigoríficos, del puerto, de los distintos sectores, y que cuando llegaron al puente la policía cortaba y no los dejaba pasar. Y en un momento dijeron, bueno, dejen pasar, los compañeros vienen en paz. Y lo levantaron, me parece, también el puente. Y levantaron el puente para que no pasen, pero después al rato bajaron y dijeron, dejen pasar porque vienen en paz. Incluso hay relatos de la época de Delfina Bunge que cuenta en un momento, dice, cuando pasaban no iban con los puños crispados, en sinónimo, digamos, de lo que era la militancia por ahí más de izquierda, más combativa de los sindicatos, sino que iban con alegría, con mucha tranquilidad. Y hay otra cosa novedosa que no se conoce tanto, y es que el grueso de esos trabajadores, de esas mujeres, eran jóvenes, muy jóvenes, que reclamaban en realidad porque veían en Perón el que había dado los derechos laborales, los derechos previsionales, la creación de los gremios, para discutir luego las paritarias, bueno, las cosas, los derechos que el peronismo luego instaló para todos. Yo creo, claro. Estamos hablando de... Ah, perdón, no, me disculpa. Sí, no sé si importa tanto el número, importa el hecho de que es la primera vez. Exacto. Y que pusieron las patas ahí, Cayetina en la fuente, porque también fue un símbolo de transgresión también. Y demostrar que Marechal hablaba de una Argentina invisible. Bueno, ese día esa Argentina invisible se vio ahí. Ahora van a estar acá, los chicos ya me están pidiendo hablar, ahora te voy a dar, vos vas a ir primero. Pero vamos a ir a un móvil que tenemos directamente desde el Museo Evita. A ver, Leandro, ¿estás por ahí? Ahí hola estás. Juli, hola chicos, estamos acá sí en el Museo Evita. Llegamos hasta el Museo Evita, un edificio realmente bellísimo, lo estamos recorriendo. Es un edificio que, según lo que me contaban, tiene su construcción allá en comienzo del siglo XX y que justamente en el año 48, este lugar que estamos hoy acá, que además que tiene muchísimos años de historia, que hoy es un museo y que ha funcionado como una casa también de ayuda a las mujeres. Estamos acá con Mariel y con Ana, que son parte de este museo, que nos van a contar un poco sobre la historia de este museo. Yo recién
recordaba que en el 48 este museo forma ser parte del segundo hogar de tránsito. Sí, así es. Justamente tenía como objetivo brindar contención, alojamiento a mujeres provenientes de todo el país, incluso de países limítrofes, que atravesaban distintas situaciones de vulnerabilidad, desde violencia doméstica hasta desempleo, el abandono por parte de sus familias, problemas de documentación incluso para aquellas que venían de otros países y ante las cuales se les brindaba lo que Eva solía llamar una contención material y espiritual, porque no solo se cubrían, se satisfacían sus necesidades básicas, sino que además también se les brindaba esa palabra de ayuda, ese consuelo, esa amistad que tanto necesitaban. Así que es una de las instituciones más progresistas que crea la Fundación Eva Perón, ya previendo esta atención, estas problemáticas particulares que afectaban a las mujeres en la mitad del siglo XIX. Así que es justamente una de las instituciones más icónicas y que nos enorgullece contar y mostrar a los turistas que nos visitan. Bueno, hablaban recién en el piso del Ni Una Menos, de la marcha que hubo el otro día, y me parece que hogares como este que había hecho Evita son muy importantes, así que cuando quieran, seguimos recorriendo el museo, volvamos cuando quieran. Sí, Leandro, en unos minutos vamos a estar volviendo con vos y ya que hablamos, obviamente, Cristina, vos a Evita no la conociste por una cuestión de edad, porque sos muy joven. Gracias. ¿A Perón lo conociste? No, sí, llegué a conocer a Perón. Yo llegué a conocer a Perón, tenía 6 años y mi abuela y mi papá y mi mamá me llevaron un mediodía a Gaspar Campos. Mi papá y mi mamá eran militantes peronistas muy comprometidos en la década del 70, habían luchado mucho por el regreso de Perón y me llevaron a Gaspar Campos a conocerlo a Perón, a quien, bueno, por supuesto que mi padre llamaba tío, ¿no? Era la residencia presidencial. Gaspar Campos era la casa donde Perón se alojó al retornar del exilio y previo a asumir la presidencia de la República. Después ya fue a vivir a Olivos, que es donde viven todos los presidentes. ¿Y tu relación con Eva es porque tu abuela era la hermana? Mi relación con Eva es porque mi abuela es Blanca Duarte de Álvarez Rodríguez, una de las hermanas mayores de Evita, y a través de ella mi papá, Justo Álvarez Rodríguez, y vengo yo. Claro. Robertino. ¿Qué tal, Cristina? Primero le mandan saludos de Guaminí, que suele visitar con frecuencia a usted. Y yo quería preguntarle a Laura y a Cristina, hablamos de lealtad peronista como 17 de septiembre. Recuerdo un texto de octubre. Recuerdo un texto de Portantiero y Murmi que también hablan al respecto de esto. Y surge en realidad como partido laborista al principio. Ahora, esa lealtad peronista, ¿no piensan ustedes por ahí como pensar por ahí un giro que surge más bien a partir de después del 55 que se da el famoso golpe, el bombardeo de la plaza? ¿No piensan que por ahí se consolida esa identidad peronista? Bueno, es una pregunta. Primero, saludos a Néstor Álvarez, el intendente de Guaminí, que sí, visito frecuentemente y que es un pueblo pujante de nuestra querida provincia del sudoeste, de la provincia de Buenos Aires. Y la verdad que yo creo que se consolida el 17 de octubre, el Día de la Lealtad se va construyendo, en realidad a medida que pasa el tiempo, y después con la resistencia. Para mí hay 3 fechas, o sea, el 17 de octubre, el golpe de septiembre del 55 y el 17 de noviembre, digamos, del 73, que son como 3 fechas que vienen vinculadas. Una, 17 de octubre, a lealtad. La segunda, con el derrocamiento de Perón por el golpe de los militares, a la resistencia que comienza. Y la tercera, que es la del 17 de noviembre, para mí es la de la militancia. Son como 3 etapas que es lo que consolidan para mí el movimiento nacional peronista. O sea, lealtad, resistencia, militancia y representación de los sectores más vulnerables y de los sectores medios que se consolidaron y nacieron con el peronismo. ¿Tu nombre? Mi nombre es Julián. Hola, Julián. Iba a preguntar sobre todo, Cristina, ya que tenés una familia tan politizada, ¿cómo eran las cenas familiares en ese momento tan... Bueno, en mi casa hubo distintas épocas, Julián, vamos a decir la verdad. O sea, hubo épocas de mucha intensidad política, todo lo que fue la lucha por el lucha y vuelve, o el Perón vuelve, el BP, como lo poníamos en esa época sintetizándolo, donde mi casa era una unidad básica, donde todos los días, de día y de noche,
había gente que entraba y salía y que discutían y era muy intenso. Digamos que unidad básica durante la clandestinidad, que no es lo Sí, mismo sí, que una unidad básica de absolutamente, hoy. que no es la de hoy, no, eran... Por eso se hacía también en las casas, en los lugares más reservados y privados, y muchas veces arriesgándose los compañeros la vida también por esto, porque había mucha persecución. Y luego vino el regreso de Perón, Perón al poder, Perón presidente, muy cortito, el tiempo de Isabelita y un golpe nefasto que se llevó 30.000 compañeros, donde ser familiar de Evita y donde hablar de política era muy difícil, mi papá la pasó bastante mal, sus compañeros aún muchos peor que él. Y la verdad es que, bueno, en esa época hablar costaba muy caro y era muy peligroso. Sin embargo, siempre se mantuvieron las banderas y todos nosotros crecimos con el honor de ser peronistas y de enarbolar bien alto nuestra historia, con orgullo. Tengo preguntas por acá, los muchachos peronistas justamente. Juntos Unidos preguntaremos. Mi nombre es Jonathan Cifeli, milito en el Peronismo 2020 en el partido de San Martín. Mi idea era más que nada pedirle a Cristina que nos cuente sobre la experiencia y la importancia de esto que tenemos tan metido adentro los peronistas, que es el pragmatismo y el tiempo para tomar las medidas políticas, porque Perón fue el secretario de Trabajo de un gobierno de facto, de un gobierno conservador, donde por ahí no estaba tan alineado con las políticas que quería llevar adelante Perón. No es lo mismo ser el secretario de Trabajo del gobierno de Farrell que del gobierno de Néstor. Entonces, la importancia que muchas veces también corrieron durante estos 15 años al Frente para la Victoria. ¿Por qué YPF en 2010 y no en 2003? ¿Por qué ANSES en 2005 y no antes? ¿Y por qué tantas medidas? O sea, la importancia del tiempo de tomar las medidas políticas, porque muchas de las banderas que levantó el Frente para la Victoria hoy las quiso levantar Alfonsín, y por ahí, por no tener lo que se llama la cintura política o el pragmatismo, no pudo llevarlas adelante. ¿Porque no era peronista, decís vos? No, probablemente. No creo que sea tanto por no ser peronista, creo que nosotros que militamos y que es una herramienta fundamental, la política también es un juego que hay que saber jugarlo y llevarlo adelante, que me parece que es importante, porque muchas veces no pasa por tener solo buenas ideas. Hay que saber cómo llevarlas y cómo transmitirlas, cómo comunicarlas, para que se puedan hacer hechos y que no queden en solo buenas ideas, que es esto lo que nos decía Perón. O sea, una buena idea, si no es ejecutada... queda solo en una idea. Queda solo en una idea. Yo creo, mira, Johnny, que nosotros tenemos un partido político que cumple 70 años. Y que ese partido político, que aparte es un movimiento nacional, ha ido evolucionando también. Y creo que parte de ese secretario de Trabajo y Previsión, que fue Perón en un gobierno de Farrell, y después de ahí se convierte en un partido absolutamente democrático que siempre llegó al poder por los votos y no por las botas, y sin la proscripción de ningún otro. Esto no es menor, porque en la Argentina muchas veces hubo elecciones, pero con el peronismo proscripto. Nosotros no, nosotros siempre llegamos por la vía democrática, con todos los partidos participando. Y lo que vos decís del pragmatismo, de la decisión política, es la convicción de lo que representamos. Siempre a lo largo del tiempo representamos el mismo sector, y esto es importante. Cuando no lo hicimos y tuvimos etapas en democracia que no representamos esos sectores, dejamos sin trabajo a muchísimas personas y nos hacemos cargo también de esos pedazos de historia. Porque los partidos que tienen 70 años de historia se tienen que hacer cargo de todo, de los aciertos y los errores. Está constituido por hombres y mujeres, no somos infalibles. Y las cosas se hicieron en el momento que se pudieron hacer y avanzar. Muchas cosas las hizo Néstor en el 2003. Acordémonos que estábamos en un país, la Argentina, que no tenía clases en algunas provincias, por ejemplo Entre Ríos, en un país donde los pibes iban a la escuela para poder comer, no para poder aprender, donde teníamos 25% desocupados y las fábricas cerradas. De ese piso arrancamos en el 2003. De ahí a la asignación universal por hijo, a recuperar YPF, a poner 2 satélites en órbita. Hemos avanzado mucho, pero todavía nos falta mucho más, que si Dios quiere es la etapa que viene con Scioli. Vamos, de hablar, de hacer, digo... ¿De hablar, de hacer, dije? Sí, porque ¿De hablar, Evita de hacer, dije? De hablar y de hacer, bueno, porque no, Evita hablaba porque bueno, exactamente. En realidad lo que quería... No, es que a veces uno tiene que hablar, leer al mismo tiempo, escuchar acá al productor... Decía, vamos a volver con el móvil de Museo Evita, que muchas cosas se hicieron los últimos años. A ver, Leandro, ¿estás por ahí?
Sí, acá estamos, seguimos recorriendo el museo y estamos con el coordinador general de este museo, que en realidad él va a contar bien cuál es el cargo que tiene, porque han hecho un trabajo muy importante, sobre todo para rearmar este museo, ¿verdad? Sí, buenas tardes. Esto es el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón, de donde depende el Museo Evita. El Instituto Nacional de Investigaciones Históricas depende del Ministerio de Cultura de Nación, que lleva adelante la ministra Teresa Parodi. Y bueno, hace muchos años ya, hace más de 10 años, que desde que se consiguió la casa en donde estamos, la casa de la familia Carabaza, se comenzaron las tareas de restauración de la casa, que había estado abandonada muchísimos años. No abandonada en el sentido de no uso, tenía poco uso, sino abandonada en el sentido de su mantenimiento y el respeto a la arquitectura y a la restauración específicamente. Fue declarada monumento histórico y de allí en adelante se empezaron labores para restaurarla, para ponerla en valor, que se vienen desarrollando desde hace 4 años. Y también se desarrolló el circuito que permite visitarla, que permite visitar el museo, y en un segundo piso donde están instaladas las oficinas del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas. Recién recorriendo un poco el museo veíamos que el museo tiene un pasaje por toda la vida de Evita, desde su vida en la infancia, su vida como actriz, su vida política, su vida militante. ¿Cómo fue el trabajo de poder reconstruir todo ese trabajo, de poder conseguir los vestidos que estábamos viendo antes? Bueno, algunas cosas son originales, como por ejemplo la cocina, que es original de la casa, ¿verdad? Sí, en realidad el guión museológico que se planteó desde un comienzo fue, trabajamos sobre la idea de despegar la figura de Eva del mito. Partimos del análisis, de analizar la realidad histórica de Eva, ver que había un mito que nosotros llamamos un mito blanco y otro mito que también llamamos el mito negro, es decir, un mito por el cual la figura de Evita se endiosa y es una santa, y otro mito negro en el cual la figura de Evita es denostada y se dicen las peores cosas. Nosotros elegimos en el guión mantenernos equidistantes de este mito y trabajar sobre la figura histórica, la figura real, de carne y hueso de Evita, y para eso nos basamos en un guión que nos dio la propia Evita, en su libro autobiográfico, En la razón de mi vida, siguiendo los hitos que ella señala en ese libro, en La razón de mi vida, que son exactamente estos que vos comentabas recién, su infancia, su desarrollo como actriz, su encuentro con el general Perón, el 17 de octubre, el casamiento, y después ya su labor como primera dama, una primera dama que era muy joven. Pensemos que Eva empezó a ser una figura pública entre los 26 y 27 años y a los 33 años estaba muerta. Toda su labor la desarrolló en 7 años. Si nosotros eso lo traemos para hoy, estoy hablando de hace 60 o 70 años atrás, si todo esto nosotros lo traemos al día de hoy, podemos darnos cuenta cabal del esfuerzo gigantesco y de la personalidad tan prodigiosa que significó Eva en la historia, ¿no? En función entonces de este personaje y de su vida autobiográfica, armamos este recorrido que en su faz pública, en la vida pública de Eva, nos aporta ya en las salas que corresponden a la Constitución del 49, los derechos del trabajador. Pero vamos a seguir hablando después en un ratito más sobre esto, vamos a seguir recorriendo el museo, viendo todo lo que hay acá. Así que cuando quieran, estamos de vuelta, estamos en el Museo Evita, es muy lindo, todos los que quieran venir a recorrerlo pueden hacerlo, están más que invitados. Bien, Leandro, en un rato vamos a volver con vos. El Museo Evita que queda muy cerca, en la calle La Finur, casi esquina de Las Heras, ¿eh? Sí, es La Finur 2988 y está abierto todos los días menos los lunes, así que el que se quiera acercar a esa casa de 11 a 19 la puede recorrer. Es muy interesante realmente estar ahí. Aparte también la página que tiene en internet muestra bastante para todo aquel que no pueda llegar. Se puede hacer todo un recorrido virtual por internet, así que ahí lo pueden ver. Los mejores museos del mundo están teniendo los últimos años eso, ¿no? Realmente está buenísimo. Nosotros con mucha humildad venimos construyendo este museo, esta institución. Es bastante virtual el museo, porque tiene muchos videos. Tiene mucha parte interactiva. Y bueno, está muy bueno. Bueno, el muchacho quería preguntar aquí. Sí. Hola, tardes, ¿cómo Cristina? estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Soy de Peronismo Militante de La Matanza. Un saludo especial de parte de mi distrito. Gracias. Te quería preguntar, bueno,
en el marco del nuevo aniversario del Día de la Lealtad Peronista, ¿no? Y marcado también por un año electoral cargadito. ¿Qué sensaciones te generan a vos, particularmente en este contexto? ¿Y qué rol crees que va a ocupar la presidenta Cristina después de que asuma el nuevo presidente, que seguro va a ser Daniel Scioli? Bueno, en primer lugar, te agradezco los saludos de La Matanza porque es el pueblo más peronista de toda la provincia. No tengo que decir eso porque después nosotros siempre cuando vayas a otro es la capital nacional del peronismo. No, todos los otros se fastidian. No, la verdad es que mañana vamos a estar ahí en González Catán a la tarde con Fernando Espinosa y con Vero Magario y con Daniel Scioli y todos los compañeros. La verdad que yo creo que la presidenta... nunca me gusta hablar por ella porque hay que ser muy respetuoso de su investidura y ella habla como nadie en este país, es maravillosa. Siempre clara, siempre contundente, ¿no? Y siempre tan conmovedora para todas las mujeres y varones porque nos pone como una referencia ineludible, ¿no? Yo creo que ella tiene un gran rol en el futuro que es, en primer lugar, el que ella decida, ¿no? Qué es lo que ella quiere ser, qué es lo que ella quiere hacer. Pero, sin embargo, me parece que entre todas las grandes cosas que hizo para dentro de Argentina y a nivel mundial, su forma de pararse frente a los fondos buitre internacionalmente y la aprobación de Naciones Unidas de los 9 puntos que refrendan que esta postura argentina es una postura importante para todos los países que tenemos esta condición de deuda soberana que defender, me parece que la pone en un lugar a ella de una líder no solo argentina y latinoamericana como lo es y como ha reforzado nuestra región, sino también a nivel mundial, como una referente ineludible. Así la siento yo a Cristina. Ahora, ¿Qué va a hacer? Es lo que ella quiera. Ahora, para entender el peronismo también, que es muy difícil, pero se lo entiende quizás desde el sentimiento, pero hay una parte racional. Cuando se dice, por ejemplo, que Cristina va a ser la jefa del movimiento y Daniel Scioli el que gobierna, el presidente en ejercicio, ¿cómo se explica eso del peronismo? ¿Cómo funciona en la práctica? Que existe un jefe en la de movimiento práctica para el peronismo, primero no se come la cena en el almuerzo. Primero el 25 hay que ganar y para eso tenemos que militar desde el día de hoy, como lo venimos haciendo ya desde hace todo este año, hasta el último día, casa por casa, pueblo por pueblo, contando nuestras ideas, porque lo central de esta oportunidad histórica de Argentina es que vamos a votar proyectos, ideas y partidos políticos, en el caso nuestro, Frente para la Victoria. En el caso de la oposición, a veces no está tan claro, ¿no? Porque están como todos mezclados, no se sabe a veces quién con quién, pero bueno, lo importante es que, digamos, que la gente tiene la opción de elegir proyectos. ¿Saben por qué? Porque ustedes por ahí, toda esa etapa de la democracia, desde el comienzo de la democracia, de esta última recuperación, no la vivieron porque eran muy chiquitos o no habían nacido quizás. Pero ¿saben qué? Los que la vivimos, vimos cómo hubo hiperinflación después de Alfonsín, cómo hubo hiperdesocupación después de Menem, cómo hubo hiperdevaluación y muertos en la calle después de la Rúa. Entonces esta es la primera vez que tenemos la oportunidad histórica los argentinos de elegir proyectos. Así que tenemos que honrar esta democracia, pensar bien el voto, informarnos sobre las propuestas de cada espacio político y elegir. En nuestro caso, decíamos que Scioli sea el presidente, trabajamos para esto, pero comunicando las ideas concretas, que queremos construir 1 millón de viviendas y que vuelva el crédito hipotecario a la Argentina, que queremos saldar nuestra deuda, pero que la queremos saldar respetando nuestra soberanía y cuidando nuestro trabajo, que queremos ir por más pymes, hemos construido 200.000 pymes, tenemos que construir 400.000, porque si hay más producción, productividad y calidad, podemos exportar más y que entren más divisas. No somos fabricantes de dólares en la Argentina, con lo cual tenemos que ir por dinamizar las exportaciones y el mercado interno cuidándolo. Este es el desafío, ¿no? No, interesante también lo que decías recién de cada uno pensar bien su voto e informarse, saber todas las posibilidades que hay. Pero vos querías preguntarle algo a Laura. Sí, porque yo me quedé pensando un poco en lo que estábamos comentando al inicio del programa sobre la relación entre Perón y Evita, tan idealizada por todos. Y Perón le escribió una carta, ¿no? A Evita cuando estaba en la isla Martín García, ¿verdad? Sí, le escribe una carta como despidiéndose, porque hasta ese momento, todos estos sucesos que determinan en el 17 de octubre, en esta gran movilización, en realidad empiezan el 9 de octubre. Entre el 9 y el 16 de octubre es estas tensiones, estos pedidos de renuncia, hasta que finalmente termina detenido. Hasta ahí, Perón no
no sé si se imaginaba esa movilización en Plaza de Mayo. Entonces él le escribe una carta a Eva diciéndole que, bueno, cuando él salga de estar detenido, de casarse, de empezar una vida juntos. Y se sabe, bueno, porque también tenemos esa carta, la tenemos en nuestra página web, que es la página de utc.tv, porque ahí va a estar todo el detalle, escrita puño y letra por Perón, para que la puedan leer, porque realmente es una muy linda carta. Le dice Chinita. Es una carta de amor, pero también era una carta que podía dejar que lo podían matar a Perón. Claro. Porque era una época también donde las reglas de juego no eran, digamos, como son hoy. Sí, políticamente correctas. Exactamente. Podrían haberlo matado y él tenía también ese temor. Porque además está detenido sin fundamento, sin juicio, sin nada. Exacto. O sea, no hay argumento para Claro, y también supongo como la contención que debería tener Eva en ese momento. Y además está lejos, o sea, está la isla Martín García, pero no, hoy hablaba Cristina de los medios de comunicación. No es lo que... En realidad la gente también se moviliza a Plaza de Mayo, no porque supiese que Perón está detenido, porque no saben dónde está. Claro. Ese es el gran problema. Móvil, el móvil es no saber dónde está. Pero no lo sabe la gente, tampoco lo sabe Eva. Tampoco Eva tiene muy claro dónde está. Y es una manera también de tranquilizarla, de una demostración de amor muy grande. Se cumplen, decíamos entonces, 70 años del comienzo del peronismo. Vamos a ver un informe de estos 70 años de cómo empezó esta historia, cómo siguió. Para vos decías, muy interesante, los 3 momentos más importantes, tal vez, o que marcaron el peronismo. A ver, vamos a ver el informe. Iniciando los actos celebratorios de la memorable jornada del 17 de octubre de 1945, la Confederación General del Trabajo iza al tope del mástil, erigido en la histórica Plaza de Mayo, la bandera de la patria, que habrá de presidir la jubilosa rememoración. El pueblo se moviliza hacia la Plaza de Mayo, marcha hacia el escenario de los hechos más trascendentales de la historia para estar junto a su conductor y para rendir homenaje a Eva Perón. Es la fiesta del pueblo, porque el pueblo es leal a quienes le dieron lo mejor de sus vidas. Un gigantesco clamor destaca la presencia de Perón y de Eva Perón en los balcones de la Casa de Gobierno. El pueblo consagra nuevamente a la mujer excepcional que acaba de dictar al mundo en las páginas sublimes de un libro extraordinario, La razón de mi vida, una hermosa lección de amor a la humanidad. Yo no quise ni quiero nada para mí. Mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dicen el camino jirones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Fue otro 17 de octubre. Su celebración reunió al pueblo en vibrante multitud nunca igualada junto al general Perón y a Eva Perón. Estábamos hablando acá con Laura, porque también tiene una parte pochoclera esta, ¿Lo ves, no? Ahí, cómo se abrazaron en el último discurso que dio Eva Perón. Le estaba contando así medio, le estaba preguntando detalles de ese discurso. Ese es el último discurso que da Eva un 17 de octubre. El otro discurso que va a dar públicamente después es el del 1 de mayo del 52. Este es un discurso muy fuerte por en muchos aspectos. El 17 de octubre después fue un día, después del 45 siempre fue un día de fiesta. Sí. Y era el día de encuentro de Perón con los trabajadores.
Y también se usaba el 17 de octubre para condecorar a la gente del común, por cuando se sacaban buenas notas, por ser buen alumno. Esa fiesta también se hacía en el balcón. El 17 de octubre del 51, la única persona que es condecorada es Eva, que se le da la medalla a la lealtad en grado extraordinario. Es un medallón muy grande que después en esa última aparición pública que hablamos también, la última vez que ella aparece públicamente es el 4 de junio del 52, cuando Perón asume la presidencia y ella lleva colgada esa medalla. Eva es muy emotivo porque Eva se sabe que está muy enferma. Eso ya se sabía en el común de la gente también. No se sabía que era tan grave, ¿no? En un momento. Pero de hecho ella pasa todo el discurso sentada. Y en el momento que habla, no se ven las imágenes, pero en la foto se ve que Perón la sostiene. Sí. La sostiene de la cintura y sin embargo tiene una fuerza. Esto de... y dice esa frase de yo sé que ustedes recogerán mi nombre o llevarán como la bandera a la victoria, que es lo que, sobre todo la juventud, a lo largo de los años, es de la manera que ha reivindicado a Eva, ¿no? Cada cual desde de su lado levantó esas banderas para llevarla a la victoria, hasta que hoy haya un montón de jóvenes militantes comprometidos. Bueno, la verdad que hay millones de preguntas para hacer. Acá los chicos están todos con el micrófono haciéndome... No puedo con todos al mismo tiempo, así que me voy a tener que ir a un corte. Laura, te agradezco por haber venido. Cristina, ¿vos te quedás un ratito más? Sí, cómo no. Te quedás un ratito más. Quédense ahí que seguimos con este día histórico. Quiero confesarte, mi